Bienvenidos a El Debate. Fijaos, normalmente, cuando analizamos un yacimiento arqueológico, la dinámica es muy reconfortante, esperamos un cierto rigor forense. Claro, esperas algo empírico, algo que puedas tocar. Exacto. Si encuentras un capitel corintio incrustado en el estrato de una basílica romana, pues lo catalogas y ya está. Es binario. ¿Hay piedra o no hay piedra? Pero cuando cruzamos las puertas de la exégesis bíblica y de la historia antigua, las herramientas tangibles a menudo dan paso a la reconstrucción teórica. Y es ahí, fíjate, donde las cosas se complican muchísimo, porque el texto no siempre se comporta como un mapa perfectamente trazado. Totalmente de acuerdo. Por eso, hoy vamos a sumergirnos en lo que probablemente sea uno de los análisis más fascinantes y urgentes sobre el origen de los evangelios. Veréis, durante el último siglo, gran parte del mundo académico ha operado bajo el paradigma de la Formgeschichte. Y la famosa escuela de la historia de las formas. Esa es, liderada por figuras como Rudolf Bultmann y Martin Dibelius. Esta postura sostiene, a grandes rasgos, que los evangelios son el producto final de un folclore comunitario. Básicamente, postulan que las historias sobre Jesús circularon de forma totalmente anónima. Como una especie de tradición amorfa, ¿no? Eso es, y que evolucionaron libremente para adaptarse a las crisis de la Iglesia primitiva. Yo, como exégeta, sostengo firmemente que los descubrimientos modernos en memoria social, en pedagogía rabínica y en historiografía antigua refutan por completo esta idea. Los evangelios no son una invención anónima, son el resultado de un testimonio ocular, altamente estructurado y celosamente controlado. Entiendo tu postura y admito que hay nuevos datos fascinantes empujando en esa dirección. Pero yo abordo esto desde una perspectiva diferente, o al menos con una cautela distinta. Porque, a ver, no podemos simplemente barrer a Bultmann debajo de la alfombra. Nadie sugiere ignorarlo, pero sí superarlo. Ya, pero cuando observas los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo que ves en la sinopsis es una variación masiva. Ves adiciones teológicas, ves relatos que claramente han sido moldeados. La idea de la comunidad creativa no es un invento caprichoso de teólogos alemanes aburridos, es una deducción lógica al ver cómo el texto parece haber mutado de forma orgánica, casi como el juego del teléfono escacharrado a lo largo de las décadas. Y ese es precisamente el núcleo de nuestro escrutinio de hoy. ¿Fueron los evangelios un teléfono escacharrado o una transmisión controlada? Fíjate, el problema con la premisa de Bultmann es que comete un anacronismo metodológico fatal. Habla de la biología de la saga. Sí, el concepto de Dibelius. Exacto. Bultmann y Dibelius trataron la Palestina del siglo I como si fuera, no sé, la Alemania medieval. Imaginando a los primeros cristianos contando historias alrededor de una fogata, donde cualquiera podía añadir o quitar detalles a su antojo. Un folclore helenístico, dirían ellos. Claro, pero ignoraron por completo cómo funcionaba realmente la pedagogía en el judaísmo del Segundo Templo. Asumieron un vacío de control que simplemente no existía empíricamente. Vale, detengámonos ahí, porque Bultmann argumentaría que estas eran comunidades rurales, galileas, en gran parte analfabetas, no eran aulas de una universidad pontificia. ¿Qué evidencia tangible tienes de que hubiera un sistema pedagógico tan riguroso que impidiera que la tradición oral se diluyera? Pues la evidencia viene del trabajo magistral de académicos escandinavos como Birger Gerhardsson y Harald Riesenfeld. Ellos demostraron con un rigor apabullante que Jesús no era un simple predicador errático soltando aforismos al viento, Sino un rabino formal. un maestro, un moshel o agadís de la tradición judía. Jesús operó dentro de un marco técnico muy específico. Utilizó técnicas de memorización deliberadas. Sus enseñanzas, especialmente las parábolas o meshalim, tenían una estructura rítmica, casi poética en el arameo original. Diseñadas para anclarse en la memoria. Tenidas al instante. No entregó simples consejos morales, entregó un núcleo de enseñanza inalterable, lo que en términos técnicos llamaríamos un hieros logos, una palabra sagrada que sus discípulos debían preservar. A ver, eso suena muy ordenado en la teoría, ¿vale? Pero si el método mnemotécnico era tan sumamente rígido, tan técnico como sugieren Gerhardsson y Riesenfeld, ¿cómo explicas la realidad del texto? ¿A qué te refieres exactamente? Te pongo un ejemplo directo, que es el dolor de cabeza de cualquier estudiante de teología. Las bienaventuranzas. En Mateo, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu.
En Lucas dice, bienaventurados los pobres, y luego añade unos ayes durísimos contra los ricos. Sí, el sermón del monte frente al sermón del llano. Exacto. Si había un control tan estricto de este hieros logos, ¿por qué Lucas y Mateo no se ponen de acuerdo ni siquiera en el sermón más famoso del querigma cristiano? Esta es precisamente lo que da munición a la Forme Gisteche para decir, ¿lo ves? La comunidad posterior adaptó el Sitsim Leven a sus propias agendas sociales. Esa es la objeción clásica de la alta crítica. Y reconozco que es buena, pero parte de un malentendido absoluto sobre cómo funcionaba la memoria social rabínica. El modelo judío no era una grabadora de audio literal. ¿No era un dictado notarial? No. Funcionaba de manera similar a los targumimin en las sinagogas. Había una distinción clarísima y vital entre el núcleo fijado del texto y la periferia interpretativa. Explica ese mecanismo, por favor, porque la frontera entre núcleo y periferia es a menudo bastante resbaladiza. Imagina cómo un músico de jazz interpreta un estándar clásico. Vale, te sigo. El núcleo de la canción, la melodía principal, la progresión de acordes es inalterable. Si lo cambias estructuralmente, ya no es la misma canción. Pierde la identidad. Exacto. Pero la introducción, el puente, el tempo o la forma en que el músico expresa esa melodía para el público esa noche en concreto es flexible. En la pedagogía del siglo I, el maestro entregaba la parábola o el dicho central. El discípulo lo memorizaba a la perfección. El querigma duro. Sí, pero una vez asimilado ese núcleo, el discípulo tenía la libertad autorizada de expandir el contexto narrativo. Podía adaptar la introducción o aplicar una enseñanza a una audiencia grecoparlante en lugar de aramea, preservando la ipsísima vox, la voz auténtica, pero traduciendo su impacto. Entonces argumentas que la innegable variación sinóptica no es, como diría Bultmann, el resultado de un anonimato descontrolado, sino de una libertad rabínicamente controlada. Exactamente. Es la prueba empírica de un control vivo de la tradición por parte de testigos autorizados, no de un teléfono escacharrado ciego. De acuerdo, aceptemos por un momento que tenían la tecnología mental, por así decirlo, para retener estas enseñanzas mediante el Meshalim. Eso resuelve el cómo, pero a mí me sigue chirriando el quién. ¿El puente generacional? Claro, hay un vacío de varias décadas entre la crucifixión y la fijación de los textos escritos. Bultmann afirmaría que en ese tiempo los testigos oculares originales murieron, se dispersaron o perdieron el control, y ese vacío fue llenado por esta creatividad anónima comunitaria. Esa es la premisa del escepticismo radical. Entonces, ¿cómo conectas a esos maestros originales con los documentos griegos que tenemos hoy? Ese vacío, ese supuesto abismo oscuro, es precisamente lo que el historiador Richard Bauckham ha desmontado con una pieza de evidencia empírica que, sinceramente, me parece demoledora: la onomástica. Ah, el estudio de los nombres propios. Conozco el argumento de Bauckham, pero me gustaría que lo desgranaras aquí para ilustrar cómo esto desafía la teoría de la invención helenística. Fíjate, si la escuela de las formas tiene razón y los evangelios fueron inventados o radicalmente moldeados por comunidades de gentiles helenizados en lugares lejanos como Éfeso o Roma, allá por los años 80 o 90, esperaríamos que los nombres en los relatos reflejaran ese entorno extranjero. O al menos que metieran la pata con la demografía judía. Exacto. O bien usarían nombres genéricos y estereotipados, o cometerían errores flagrantes sobre cómo se llamaba realmente la gente en Judea y Galilea 50 años antes. Pero Bauckham hizo algo brillante. Comparó todos los nombres mencionados en los evangelios con una base de datos exhaustiva de nombres palestinos del siglo I. Utilizando el léxico de Tal Ilan, si no recuerdo mal. Ese mismo. Datos obtenidos de osarios, tumbas, monedas y documentos como los rollos del Mar Muerto. ¿Y cuál fue la correlación estadística? Porque Bultmann ignoraba todo esto. La correlación es milimétrica. Es asombrosa. En la Palestina del siglo I, nombres como Simón o María eran extremadamente populares. De hecho, casi una quinta parte de los hombres judíos de la región se llamaban Simón o José. Eran los nombres de moda por los macabeos, claro. Exactamente, pues en los evangelios la frecuencia de estos nombres coincide de manera exacta con la demografía real que la arqueología nos ha desvelado. Lo cual es difícil de falsear a distancia. Imposible de falsear. Y no solo eso, los evangelios saben de manera innata que, cuando un nombre es muy común, necesitan desambiguarlo. Por eso no dicen solo Simón, dicen Simón Pedro, Simón el Celote, Simón de Cirene.
Tienen que distinguirlos para que la comunidad sepa de quién hablan. Sí, pero fíjate, con nombres raros como Bartolomeo o Jairo, no usan apellidos ni apodos geográficos, porque sociológicamente no hacían falta. Es estadísticamente imposible que alguien escribiendo folclore inventado en Grecia medio siglo después replicara con tanta exactitud la demografía forense de una región lejana. Una región que además acababa de ser borrada del mapa por los romanos en el año 70. Completamente arrasada, la onomástica demuestra que el texto tiene el ADN inconfundible de testigos presenciales locales. No es un mito de la diáspora. Es un punto empírico fortísimo. Básicamente estás anclando las fuentes primarias al terreno. Pero aquí es donde tengo que presionar, porque si nos tomamos verdaderamente en serio la historiografía antigua, chocamos con la teoría de las fuentes. Te refieres a Samuel Weirskopf y el concepto de autopsia. Me refiero a eso, sí. Weirskopf demostró que los historiadores antiguos, como Tucídides o Polibio, valoraban la autopsia, el ver por uno mismo. Valoraban al testigo ocular vivo por encima del documento escrito. Así es, el autoptai. Vale, pero si eso es cierto, chocamos de frente con lo que la abrumadora mayoría de las facultades de teología considera un hecho probado, el problema sinóptico y la prioridad de Marcos. Ah, la famosa prioridad marcana. Hablemos de eso, porque estoy convencida de que es el gran castillo de naipes que sostiene lo que queda del escepticismo moderno y del modernismo teológico. Pero a ver, piénsalo así. Casi todos enseñan que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. Es el más corto, su griego es más tosco, menos refinado. Sí, lleno de arameísmos. Exacto. Mateo y Lucas tienen un griego mucho más pulido y expanden los relatos de Marcos. La lógica darwiniana de la crítica literaria dicta que Marcos es la fuente primaria. Esa es la suposición, ¿sí? Sin embargo, Marcos no era uno de los 12 apóstoles. Según la tradición patrística más antigua, la de Papías de Hierápolis, Marcos era solo el hermeneuta, el intérprete de Pedro. ¿Un testigo secundario? Claro. Mateo, por otro lado, sí era un apóstol. Un testigo ocular directo que comió y bebió con Cristo. Si la memoria de los testigos oculares era tan crucial como defiendes, ¿por qué un testigo ocular de primerísima mano, como Mateo, necesitaría copiar el 80% del texto de un testigo secundario como Marcos? Entiendo perfectamente por qué la prioridad de Marcos resulta tan atractiva en los seminarios. Encaja a la perfección con esa visión darwiniana de la literatura que mencionabas. Que lo simple evoluciona a lo complejo. Asumimos que lo corto y tosco siempre evoluciona hacia lo largo y elaborado, pero histórica y sociológicamente lo que acabas de plantear sobre Mateo copiando servilmente a Marcos, perdóname, pero roza lo absurdo. ¿Por qué absurdo? Los autores antiguos compilaban y copiaban fuentes constantemente. Esencial de la vida de Jesús. Y no solo eso, eres un telonai, un recaudador de impuestos. Un burócrata del imperio. Eres un profesional altamente capacitado en la escritura, acostumbrado a llevar registros rápidos, inventarios. Quizás incluso podías tomar notas taquigráficas de los discursos rabínicos de tu maestro, algo común en la época. O sea, tenías la capacidad técnica de registrar el hieros logos en tiempo real. Exacto. Tienes tu propia memoria intacta y tus propios registros escritos. Y años después te llega un texto redactado por Marcos, alguien que no estuvo allí la mayor parte del tiempo. Que solo transcribió lo que recordaba de la predicación de Pedro en Roma. Eso es. ¿Realmente descartarías tu propio testimonio de primera mano, tus propias notas forenses, para copiar la estructura gramatical de un intérprete de segunda mano? Hombre, yo diría, haciendo de abogado del diablo, que si Mateo reconoce que Marcos está transcribiendo la autoridad apostólica de Pedro, el líder de los 12, podría adoptar esa estructura narrativa por respeto y simplemente enriquecerla con su propio material. Es una hipótesis posible, claro, pero yo defiendo la prioridad mateana precisamente porque respeta el principio de autopsia de Weirskopf y las habilidades sociológicas reales de los autores. O sea que Mateo escribió primero. Que Mateo escribiera primero, en un estilo estructurado, rico y diseñado específicamente para la comunidad judía temprana, tiene un peso histórico inmenso. El griego de Marcos es más tosco quizá no porque sea más primitivo evolutivamente, ¿Sino por qué entonces? sino porque refleja la espontaneidad, la inmediatez y la urgencia de una predicación oral viva de Pedro en Roma. Tal vez Pedro estaba adaptando sobre la marcha lo que ya circulaba del Evangelio de Mateo para una audiencia romana impaciente. Interesante inversión del paradigma. El modernismo teológico se aferró a la prioridad de Marcos como una cuña ideológica
para distanciar los textos de los testigos presenciales. Decían, mira, Mateo no es de Mateo, es solo una reelaboración tardía de Marcos y de otra fuente hipotética. Te refieres a la famosísima fuente Q. Exactamente. Construyen una fuente invisible, puramente teórica, de la que no tenemos ni un solo papiro, para explicar lo que no les cuadra, alejándonos artificialmente del testimonio directo. Pero si abandonamos esa asunción de que los textos siempre evolucionan, creciendo en complejidad, la estructura entera de Bultmann se desmorona. Vale, tocas un punto crítico aquí al mencionar esa suposición evolutiva de la literatura. Porque Bultmann y los críticos de las formas no operaban en el vacío absoluto. Ellos establecieron lo que llamaban, con mucha pompa, las leyes de la tradición. Sí, sus supuestas leyes científicas. Decían que cuando analizas historias transmitidas oralmente, siempre, sin excepción, siguen patrones predecibles. Por ejemplo, que siempre van de lo más simple a lo más complejo. Una falacia gigantesca. Argumentaban que siempre van de un núcleo puramente moral o de un maestro sapiencial humano hacia un relato cada vez más embellecido con lo sobrenatural o lo milagroso. Y de lo arameo a lo helenístico también. Exacto. Por tanto, usaban estas supuestas leyes empíricas como un bisturí exegético. Si un pasaje del Evangelio tiene un milagro grandioso o una cristología muy elevada, el crítico asume automáticamente que es una capa tardía añadida por la comunidad helenista. Y lo amputan. Y lo extirpan del texto para encontrar al verdadero Jesús histórico, entre comillas. Lo cual es un razonamiento completamente circular y un fraude exegético. Dicen, la tradición primitiva no contenía milagros. Por tanto, como este pasaje es milagroso, no puede ser primitivo. Es de locos. Petición de principio de manual. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante de estas intocables leyes de la tradición de la Formesquiche? Que cuando alguien finalmente se molestó en probarlas empíricamente, resultaron ser completamente falsas. ¿Te refieres a la demoledora investigación de E.P. Sanders? Me refiero a él, sí. Concretamente a su obra The Tendencies of the Synoptic Tradition. Sanders hizo lo que los críticos de escritorio alemanes no hicieron. Hizo ciencia empírica y comparativa rigurosa. Bajó a las trincheras de los manuscritos. Dijo, vale, vamos a ver cómo evolucionan realmente las tradiciones de manuscritos a lo largo del tiempo. No solo en los evangelios, sino en la literatura patrística temprana y en los apócrifos. Claro, para tener un grupo de control. Exacto. Si Bultmann tiene razón, los relatos posteriores siempre deberían ser más largos y con más adornos milagrosos. ¿Y qué encontró Sanders en la práctica textual? Encontró que no hay leyes fijas, cero. La tradición es completamente impredecible en ese sentido. Sí, a veces los escribas añadían detalles o expandían una historia teológicamente. Es normal. Pero con la misma frecuencia, acortaban los textos drásticamente para ahorrar espacio en el pergamino caro. Resumían discursos para ir al grano o condensaban narrativas milagrosas porque asumían que el lector ya conocía la versión oral larga. O sea que la tendencia a la expansión es un mito. Un mito absoluto. La falacia de que lo complejo o lo milagroso es forzosamente un añadido tardío quedó expuesta a la luz del día. La Formgeschichte usaba una filosofía hegeliana de la historia y la llamaba metodología científica. No era ciencia, era un prejuicio filosófico que asumía que los antiguos eran ingenuos creadores de mitos. Ese es un golpe a la línea de flotación del método. Porque si el bisturí de Bultmann está basado en leyes evolutivas que empíricamente no existen, entonces todo el tejido de la crítica de las formas se deshilacha. Se queda sin herramientas. Y tengo que admitir que cuando juntas el modelo de memorización rabínica de Gerhardson con la validación estilística onomástica de Bauckham y luego quitas de en medio estas falsas leyes evolutivas gracias al trabajo de Sanders, la imagen resultante es formidablemente coherente. ¿Es un paradigma superior? El escepticismo radical pierde todo su sustento empírico. El resultado teológico y académico es que el contexto vital del propio Jesús histórico, el verdadero Sitz im Leben, prevalece de manera absoluta sobre el supuesto contexto inventivo de la Iglesia posterior, el Sitz in Evangelium. La Iglesia no inventó a Jesús. No. La comunidad cristiana temprana no inventó los dichos del Señor para resolver las crisis de su época, como si fueran guionistas. Recurrieron a las enseñanzas de su maestro, que ya conservaban celosamente, para encontrar la manera de enfrentar esas crisis. Fíjate en cómo todo esto cambia nuestra comprensión de la mente antigua.
Durante demasiado tiempo hemos pecado de una especie de esnovismo cronológico brutal. Totalmente. Hemos asumido que las personas de la antigüedad, por el simple hecho de no tener imprentas ni servidores en la nube, eran descuidadas con su propia historia, que trataban su patrimonio intelectual como un juego infantil. Como ignorantes crédulos. Pero lo que todo este análisis historiográfico revela es que tenían tecnologías de la memoria increíblemente sofisticadas. Tenían un compromiso feroz, casi sagrado, con el testimonio ocular. La inclusión de los nombres de la que habla Bauckham, donde Pedro abre y cierra el Evangelio de Marcos, no es casualidad. Es una firma historiográfica. Exacto. Sabían perfectamente la diferencia entre un hecho histórico reportado y un mito poético. Y esto tiene implicaciones enormes. Como catedráticos, esto nos exige una propuesta docente radical para los seminarios y las facultades de teología. Es imperativo abandonar el escepticismo metodológico heredado del modernismo que aún infecta muchas aulas. Hay que actualizar los manuales de exégesis urgentemente. No necesitamos seguir tratando los textos antiguos como si fueran accidentes literarios o mitos amorfos fraguados en la oscuridad del anonimato. Son testimonios estructurados, anclados firmemente en el terreno geográfico, demográfico y sociológico de su tiempo. Son fuentes históricas primarias con todas las de la ley. Y lo más impactante, y con esto cierro, es que la exégesis verdaderamente rigurosa y empírica de hoy nos devuelve paradójicamente a la profunda credibilidad de la tradición de la Iglesia. La ciencia y la tradición convergen. Convergen asombrosamente. Los evangelios, bajo esta lente científica y teológica, no son cuentos populares que crecieron descontroladamente, son literal y demostrablemente el verbo recordado por aquellos que comieron y bebieron con él. Una síntesis brillante y, francamente, un desafío ineludible para cualquier estudioso serio hoy en día. Así es. Con esto terminamos nuestro análisis de hoy. Esperamos que este debate os haya ofrecido una nueva lente para observar las Sagradas Escrituras, recordando que la historia y la revelación están mucho mejor cimentadas de lo que nuestra era moderna quiere admitir.